Bienvenidos a esta clase sobre variable aleatoria. Con ustedes, Jorge Alberto Barón Cárdenas. En esta oportunidad vamos a estudiar el concepto de lo que es una variable aleatoria. Posteriormente analizaremos los dos casos que podemos encontrar. El caso discreto y el caso continuo. Para cada uno de estos casos analizaremos lo referente a lo que es la función de probabilidad, la función de distribución acumulada, el valor esperado y la varianza. Comencemos mirando el concepto de lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria no es más que una función que lo que hace es asignarle a cada elemento del espacio muestral un número real. Recordemos que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Entonces lo que hace la variable aleatoria es, en este caso la variable aleatoria x, lo que hace es toma cada elemento del espacio muestral y le asigna un número real a través de una regla de asignación. Ahora, esa variable aleatoria puede ser discreta o continua dependiendo de cómo sea ese espacio muestral asociado a él. Si el espacio muestral es discreto, entonces esa variable aleatoria es discreta. En caso contrario, entonces es continua. Si un espacio muestral contiene un número finito de posibilidades o una serie interminable con tantos elementos como números enteros que existen, se llama espacio muestral discreto. Es decir, si el espacio muestral tiene un número finito de elementos o el espacio muestral es numerable, entonces decimos que ese espacio muestral es discreto. Por lo contrario, si el espacio muestral contiene un número infinito de posibilidades igual al número de puntos en un segmento de recta, entonces se le denomina espacio muestral continuo. Claramente hemos dicho de que una variable aleatoria discreta no es más que una variable aleatoria que tiene asociado a ella un espacio muestral discreto. ¿Sí? Ahora, es de interés saber la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los posibles valores de esa variable aleatoria. Para lo cual vamos a mirar el concepto de lo que es una función de probabilidad. Una función de probabilidad lo podemos definir como el conjunto de pares ordenados x, f de x, donde f de x es la probabilidad de ocurrencia de esa variable aleatoria discreta. ¿Sí? Para que una función sea una función de probabilidad, debe cumplir con estas dos condiciones. Primero que todo, f de x debe siempre ser mayor que 0. Sí, recuerden que es una probabilidad y toda probabilidad es mayor que 0. ¿Cierto? F de x, la sumatoria en el rango de x de f de x debe ser igual a 1. Además, como ya hemos dicho, f de x no es más que la probabilidad de ocurrencia en un punto dado. Ese es el concepto de lo que es una función de probabilidad. Veamos un ejemplo. Se sacan dos bolas de manera sucesiva y sin reemplazo de una urna que contiene 4 bolas rojas y 3 bolas negras. Se define la variable aleatoria y, número de bolas rojas. Miren que esta es la regla de asignación para esta variable aleatoria y. Lo que vamos a hacer es contar el número de bolas rojas de esas dos bolas extraídas en la urna. ¿Sí? Esa es la regla de asignación para esa variable aleatoria. ¿Qué nos piden? Determinar la función de probabilidad para la variable aleatoria y además, cuando tengamos esa función de probabilidad, calculemos la probabilidad de que y sea mayor que 0 y la probabilidad de que y sea menor que 1. ¿Sí? Entonces, para poder conseguir estas probabilidades, primero debo tener la función de probabilidad asociada a esa variable aleatoria. Para ello, entonces, vamos a hacer uso de lo que es el diagrama de árbol. Nos dicen que vamos a seleccionar dos bolas sin reemplazo de una urna que contiene
4 bolas rojas y 3 bolas negras. ¿Sí? Lo vamos a seleccionar sin reemplazo y de forma sucesiva. Claro, como tenemos 4 bolas rojas y 3 bolas negras, quiere decir que en total hay 7 bolas en esa urna. Es decir, que la probabilidad de que la primera bola sea roja es de 4 séptimos. La probabilidad de que la primera bola extraída sea negra es 3 séptimos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si la primera bola fue roja? Puede pasar de que la segunda bola también sea roja o sea negra. Si ya sacamos una bola, ¿sí? Decimos que el experimento fue sin reemplazo. Ya no vamos a tener 6 bolas, sino que ya no vamos a tener 7, sino 6 bolas. ¿De cuánto entonces va a ser la probabilidad de que la segunda bola sea roja, dado que la primera fue roja? Sabemos que al inicio teníamos 4 bolas rojas. Si la primera bola fue roja, quiere decir que ya no van a haber 4 en la urna, sino que van a haber 3 bolas. Por lo tanto, la probabilidad de que la segunda bola extraída sea roja, dado que la primera fue roja, es de 3 sextos. De igual forma procedemos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola extraída sea negra, dado que la primera fue roja? Quiere decir que si la primera fue roja, todavía están las 3 bolas negras que habían inicialmente en la urna. Por lo tanto, entonces sería 3 sextos. Claramente aquí la suma me tiene que dar 1. ¿Sí? 3 sextos más 3 sextos daría 1. Si la primera bola fue negra, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola extraída sea roja? Entonces, si la primera fue negra, quiere decir que en la urna van a estar las 4 bolas que teníamos inicialmente de color rojo. Por lo tanto, entonces, la probabilidad de que la segunda bola sea roja, dado que la primera fue negra, va a ser 4 sextos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de que la segunda bola sea negra, dado que la primera fue negra? Entonces, sabemos que si la primera fue negra, quiere decir que ya no van a haber 3 bolas negras en la urna, sino que van a haber 2. Por lo tanto, entonces sería 2 sextos. ¿Sí? La suma también me tiene que dar 1. 4 sextos más 2 sextos es igual a 1. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a mirar los posibles resultados de ese experimento aleatorio. Aquí tenemos nuestro espacio muestral. Los posibles resultados entonces serían las ramales correspondientes a este diagrama de árbol. El primer resultado, la primera sea roja, la segunda sea roja, ¿sí? La primera bola extraída sea roja, la segunda negra, la primera negra, la segunda roja, la segunda negra y la primera negra. Ambas bolas sean negras. Aquí tenemos ya entonces nuestro espacio muestral. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conseguir la probabilidad de cada uno de estos resultados. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean rojas? Entonces, para conseguir esa probabilidad, simplemente hago el producto de este ramal. 4 séptimos por 3 sextos. ¿Sí? La probabilidad de que ambas bolas sean rojas, 4 séptimos por 3 sextos. Y eso me daría 2 séptimos. Ustedes se encargarán de verificar este resultado. ¿Cómo hacemos para conseguir la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea negra? Entonces multiplicamos este ramal de aquí. La primera roja, la segunda negra, 4 séptimos por 3 sextos. 4 séptimos por 3 sextos y eso daría 2 séptimos. ¿Cómo hacemos para conseguir la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda sea roja? Pues vamos a este ramal de aquí, primera negra, segunda roja, 3 séptimos por 4 sextos. 3 séptimos por 4 sextos y eso daría 2 séptimos. ¿Cómo hacemos para conseguir la probabilidad de que ambas bolas sean negras? Vamos a este último ramal, 3 séptimos por 2 sextos, 3 séptimos por 2 sextos y eso daría 1 séptimo. Aquí tenemos ya entonces todas las probabilidades asociadas a cada uno de los resultados de ese experimento aleatorio. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a encontrar los posibles valores de la variable aleatoria para cada uno de esos posibles resultados del experimento aleatorio.
En este caso, tenemos que el primer resultado es de que ambas bolas sean rojas. Recordemos que Y es el número de bolas rojas en la selección obtenida en esa urna. Sí, vamos a seleccionar dos bolas, en este caso, ambos resultados fueron rojos, ambas bolas fueron rojas. ¿Qué implica eso? ¿Cuántas bolas rojas hay? Hay dos bolas rojas, por lo tanto Y es 2. ¿Por qué Y es igual a 2? Porque precisamente Y está contando la cantidad de bolas rojas en esa selección. ¿Sí? Ahora, en este segundo resultado tenemos que la primera fue roja, la segunda fue negra. ¿Cuántas bolas rojas tenemos aquí? Una sola bola roja. Por lo tanto, Y es igual a 1. En este resultado tenemos que la primera fue negra y la segunda fue roja. ¿Cuántas bolas rojas hay aquí? Una bola roja. Por lo tanto, Y es igual a 1. En el último resultado tenemos de que ambas bolas fueron negras. ¿Cuántas bolas rojas hay aquí? Ninguna. Por lo tanto, Y es igual a 1. Ahora, ¿cuáles son los posibles resultados que puede tomar Y? Y puede tomar el valor de 0, de 1 o de 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Conseguir las probabilidades de ocurrencia de esa variable aleatoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta la probabilidad de cada uno de esos puntos muestrales. Claramente, cuando Y es igual a 0, Y es igual a 0 cuando el resultado obtenido es de que ambas bolas sean negras. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que Y sea igual a 0 es la probabilidad de que ambas bolas sean negras. Y esa probabilidad es 1/7. Aquí tenemos entonces la probabilidad de que Y sea igual a 0. ¿Cómo obtenemos la probabilidad de que Y sea igual a 1? ¿Cuándo Y es igual a 1? Cuando el posible resultado del experimento sea primera bola roja, la segunda negra, o primera negra y segunda roja. Cuando se den cualquiera de estos dos resultados, entonces Y toma el valor de 1. Entonces la probabilidad de que Y sea igual a 1 va a ser la probabilidad de este conjunto. ¿Sí? Y esto será entonces, como esto que está aquí son eventos independientes, esto va a ser la probabilidad, no, independiente no, excluyente. Tenemos que la probabilidad de que sea, de que la primera bola sea roja, la segunda negra, más la probabilidad de que la primera bola sea negra y la segunda roja. Sabemos que esta probabilidad es 2/7 y esta probabilidad es 2/7. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria sea Y sea igual a 1 es 4/7. ¿Qué nos falta determinar? ¿Cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 2? Cuando Y es igual a 2, cuando el resultado asociado a ella sea de que ambas bolas sean rojas. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean rojas? 2/7. Y tenemos entonces la probabilidad de que ambas bolas sean rojas es 2/7. ¿Sí? Ya podemos entonces obtener lo que es la función de probabilidad asociada a esa variable aleatoria Y. Simplemente es armar una tabla con los posibles valores de esa variable aleatoria, es decir, 0, 1, 2, y las probabilidades de ocurrencia asociadas a cada uno de esos posibles valores. La probabilidad de que Y es igual a 0 es 1/7, de que Y es igual a 0 es 1/7, la probabilidad de que Y sea igual a 1 es 4/7, la probabilidad de que Y sea igual a 2, 2/7. Esta será entonces nuestra función de probabilidad para esa variable aleatoria Y, que denota el número de bolas rojas extraídas. Verifiquemos que efectivamente esto sea una función de probabilidad. ¿Qué debemos verificar? Que cada uno de los valores de f de x, es decir, de las probabilidades, sea mayor que 0. Claramente, como representan probabilidades, son mayores que 0. Además de eso, la suma de esas probabilidades en el rango de esa variable aleatoria, es decir, la suma de todas estas probabilidades me tiene que dar 1. Efectivamente, así es. 1/7 más 4/7 más 2/7 tienen igual denominador. 1 más 4, 5 más 2, 7. 7/7, 1. Por lo tanto, entonces, esta función es una función de probabilidad para esa variable aleatoria Y. Habiendo obtenido esa función de probabilidad, procedemos entonces a calcular cada una de las probabilidades que nos piden.
nos piden conseguir cuál es la probabilidad de que Y sea mayor que 0. Para conseguir esa probabilidad, entonces miramos cuáles son los valores de Y que son mayores que 0. Mayores que 0, 1 y 2. ¿Cómo hago para conseguir esa probabilidad? Entonces miro cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 1, de que sea igual a 2. Y hago la suma de esas probabilidades. La probabilidad de que Y sea igual a 1 más la probabilidad de que Y sea igual a 2. De que sea igual a 1, 4 séptimos. De que sea igual a 2, 2 séptimos. La suma nos daría 6 séptimos. Por lo tanto, la probabilidad de que Y sea mayor que 0 es del 85.71%. Es decir, la probabilidad de que al menos una bola sea roja de las dos bolas extraídas es del 85.71%. ¿Qué nos piden después? Obtener la probabilidad de que Y sea menor que 1. ¿Cómo conseguimos esa probabilidad? Bueno, nos vamos a la tabla. ¿Cuáles son los valores de Y que son menores que 1? Menores estricto que 1. Simplemente es 0. Es decir, que la probabilidad de que Y sea menor que 1 es la probabilidad de que Y sea igual a 0. ¿Y cuánto es la probabilidad de que Y sea igual a 0? Un séptimo. Y un séptimo corresponde al 14.29%. 0.1429, el 14.29%. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad de no obtener bolas rojas en la selección de esas dos bolas es del 14.29%. De esta forma finalizamos el primer ejercicio. Veamos un segundo ejemplo que corresponde a lanzar una moneda corriente 3 veces consecutivas y se define la variable aleatoria X como el número de caras obtenidas. Esta va a ser la regla de asignación para esa variable aleatoria X. Después de nos piden determinar la función de probabilidad para esa variable aleatoria X y nos piden calcular posteriormente la probabilidad de que X sea mayor que 0 y la probabilidad de que X esté entre 0 y 3. Para conseguir obviamente estas probabilidades requiero saber o obtener la función de probabilidad para esa variable aleatoria X. ¿Sí? Entonces sabemos que el experimento consiste en lanzar 3 monedas equilibradas consecutivamente. Vamos a hacer uso nuevamente de lo que es el diagrama de árbol. ¿Qué puede pasar en el primer lanzamiento? De que sea cara o de que sea sello. En el segundo lanzamiento, cara a sello. En el tercer lanzamiento, cara a sello. ¿De cuánto es la probabilidad de que al lanzar una moneda el resultado sea cara? Obviamente, como solamente hay 2 posibles resultados y la moneda es equilibrada, sería entonces igual a 1/2. La probabilidad de que sea cara en el primer lanzamiento es 1/2, de que sea sello es 1/2. Ahora bien, ¿será que la probabilidad de que el segundo lanzamiento sea cara depende del resultado obtenido en el primer lanzamiento? Claro que no, es la misma moneda, por lo tanto entonces va a seguir siendo 1/2. Si yo vuelvo a lanzar la moneda, la probabilidad de que salga cara va a ser 1/2, de que salga sello 1/2, de igual forma en el tercer lanzamiento. Y así tendríamos entonces constituido nuestro diagrama de árbol con las respectivas probabilidades. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Vamos a mirar todos los posibles resultados de ese experimento. Es decir, vamos a conseguir nuestro espacio muestral. Estos serían todos los resultados de ese experimento, de que las 3 caras, que en las tres lanzamientos obtenga cara, que los 2 primeros lanzamientos obtenga cara y en el último lanzamiento sello, y así hasta llegar al último resultado, que es de que en los 3 lanzamientos el resultado sea sello. ¿Cómo hago para conseguir, por ejemplo, la probabilidad de que en los 3 resultados obtenga cara? ¿Qué debo hacer? Entonces multiplico las probabilidades asociadas a ese ramal, a este primer ramal de aquí, cara, cara, cara. ¿Cuánto daría eso? 1/2 por 1/2 por 1/2. Eso daría 1/8. ¿Sí? ¿Cómo hago para conseguir la probabilidad de que obtenga 2 caras
una cara en el primero, una cara en el segundo y un sello en el tercer lanzamiento. Hago el producto de ese ramal, un medio por un medio por un medio, y eso daría un octavo. Y para todos los posibles resultados voy a tener la misma probabilidad. De esta forma obtendría entonces la probabilidad de cada uno de esos posibles resultados del experimento. ¿Qué debo hacer ahora? Voy a mirar los posibles resultados, pero de la variable aleatoria. Recordemos que X mide el número de caras obtenidas. Esa es la regla de asignación. Número de caras obtenidas. ¿Cuántas caras tuve aquí? 3. Por lo tanto, X igual a 3. ¿Cuántas caras tuve aquí? 2. X igual 2. 2. Una cara. X igual 1. ¿Cuántas caras? 2. ¿Cuántas caras? 1. ¿Cuántas caras? 1. ¿Cuántas caras obtuve aquí? Ninguna. Por lo tanto, X es igual a 0. Ya tendría entonces los posibles valores de X. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cuáles son los posibles valores de X? Bueno, X puede tomar el valor de 0, de 1, de 2 y de 3. Debo conseguir cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0, que corresponde solamente a este posible resultado. ¿Sí? Es decir, que la probabilidad de que X sea igual a 0 es de que el posible resultado es de que los 3 lanzamientos tenga 6. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 0 es un octavo. ¿Cómo hago para conseguir la probabilidad de que X sea igual a 1? Si se dan cuenta, bueno, aquí tengo cuántos posibles resultados para X igual a 1. 1, 2, 3. ¿Cuándo puedo obtener X igual a 1? Cuando tenga cara, sello, sello. Cuando tenga sello, cara, sello. O cuando tenga sello, sello, cara. Entonces, para conseguir esa probabilidad, simplemente tengo que sumar esas probabilidades asociadas. Un octavo, más un octavo, más un octavo. Es decir, que la probabilidad de que X sea igual a 1 es 3 octavos. De igual forma procedo con X igual a 2. La probabilidad de que X sea igual a 2 la puedo obtener con este resultado. ¿Sí? Cara, cara, sello. Cara, sello, cara. Sello, cara, sello. Sello, cara, cara. ¿Qué hago entonces para conseguir la probabilidad de que X sea igual a 2? Sumo las probabilidades asociadas a cada uno de esos resultados. Un octavo, un octavo, un octavo, lo cual me daría 3 octavos. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? Entonces, ¿cuáles son los resultados asociados a esa variable aleatoria? Simplemente es este. Y ¿cómo calculamos la probabilidad de que los 3 resultados se caran? Sabemos que es un octavo. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 3 es un octavo. ¿Qué nos falta determinar? Una tabla con esos posibles resultados. Es decir, los posibles resultados de la variable aleatoria, que va de 0 a 3, y las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores obtenidos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos cada uno, o la forma de conseguir cada una de esas probabilidades. La probabilidad de que X sea igual a 0, ya hemos dicho que simplemente cuando se da este resultado, y eso es un octavo. La probabilidad de que X sea igual a 1 se obtiene cuando tenemos estos resultados. Le hacemos la suma. ¿Tengo cuántos resultados? 3 resultados. Tienen la misma probabilidad. Eso daría 3. La probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Cuándo tengo la probabilidad de que X sea igual a 2? Cuando tengo estos resultados. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 2 es la suma de estas probabilidades. También es 3 octavos. Cuando obtengo la probabilidad de que X sea igual a 3, cuando obtengo este resultado del experimento aleatorio. ¿Sí? ¿Y qué probabilidad tengo asociada para ese resultado? Un octavo. Es decir, que la probabilidad de que X sea igual a 3 es un octavo. Ya lo que falta es organizar esta información en una tabla. ¿Sí? Con los posibles valores de la variable aleatoria de 0 a 3 y las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores. La probabilidad de que X sea igual a 0. Un octavo. De que sea igual a 1, 3 octavos. De que sea igual a 2, 3 octavos. Y de que sea igual a 1, 1 octavo. Verifiquemos que efectivamente esto sea una función de probabilidad. Las probabilidades, bueno, en este caso es P de X, que es P de X igual a X, lo mismo. Todos estos valores son
mayores que 0, cumple la primera propiedad o la primera restricción, y la segunda es de que la suma de todas estas probabilidades, es decir, la suma de f de x en el rango de x sea igual a 1. ¿Será que esto es igual a 1? La suma de estas probabilidades es igual a 1. Tengo 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo. Tienen igual denominador. 1 más 3, 4 más 3, 7 más 1, 8, 8 sobre 8, 1. Efectivamente, entonces tenemos de que esta función es una función de probabilidad para la variable aleatoria x. ¿Qué nos falta determinar? Calcular las probabilidades que nos pidieron. ¿Sí? Si ya tenemos nuestra función de probabilidad, podemos calcular cualquier tipo de probabilidad asociada a esa variable aleatoria. Entonces, calculemos la probabilidad de que x sea mayor que 0. La probabilidad de que x sea mayor que 0, entonces, ¿cuáles son los valores de x que son mayores que 0? 1, 2, 3. La probabilidad de que x sea igual a 1, de que sea igual a 2, de que sea igual a 3. De que sea igual a 1, 3 octavos. De que sea igual a 2, 3 octavos. De que sea igual a 3, 1 octavo. Por lo tanto, eso daría 7 octavos. Por lo tanto, así tenemos de que la probabilidad de que x sea mayor que 0 es del 87.5%. De igual forma hacemos para el segundo caso. Nos piden calcular cuál es la probabilidad de que x esté entre 0 y 3. ¿Cuáles son los valores que x están entre 0 y 3? ¿Se dan cuenta? Esto es estricto. Es decir, 0 no entra, 3 tampoco entra. Entre 0 y 3, pero sin meter 0 y sin meter 3. Simplemente sería 1 y 2. Debo sumar esas probabilidades asociadas a esos dos posibles resultados. ¿Sí? Entonces, de que sea igual a 1, 3 octavos. De que sea igual a 2, 3 octavos. Por lo tanto, eso daría 6 octavos, 0.75. La probabilidad de que x esté entre 0 y 3 es del 75%. Y de esta forma, culminamos con el segundo ejercicio. Veamos un último ejercicio para finalizar con esta parte de variable aleatoria discreta para el cálculo de la función de probabilidad. Nos dicen, de un lote de 10 artículos se selecciona uno de manera aleatoria, de los cuales 3 son defectuosos. Se define la variable aleatoria x igual 1 si es defectuoso y 0 si no es defectuoso. ¿Sí? ¿Qué queremos calcular entonces? Bueno, determinar la función de probabilidad de esa variable aleatoria. Bueno, para ello entonces yo sé que tengo un lote con 10 artículos, ¿sí? 10 artículos en total, y de esos 10 artículos yo voy a seleccionar uno de manera aleatoria. Se define la variable aleatoria x, 1 si es defectuoso y 0 si no es defectuoso. De esos 10 artículos se sabe que 3 son defectuosos. Por lo tanto, la probabilidad de que sea defectuoso es ¿cuánto? 3 de 10, 3 décimos. Es decir, que la probabilidad de que x sea igual a 1 es de 3 décimos. Entonces aquí la probabilidad de que x sea igual a 1 es 3 décimos. La probabilidad entonces de que no sea defectuoso, si hay 3 defectuosos, quiere decir que hay 7 que no son defectuosos. La probabilidad de que no sea defectuoso, es decir, de que x sea igual a 0, sería el complemento, 7 décimos. Esta será entonces la función de probabilidad asociada a esa variable aleatoria x. Claramente, si yo sumo estas probabilidades, ¿sí?, me tiene que dar 1. Pasemos ahora a la definición de lo que es una función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada de una variable aleatoria x con función de probabilidad f de x está dada por, miren que es la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor x. ¿Sí? Lo que debo hacer es entonces sumar todas las probabilidades que están en este intervalo, de los valores asociados a la variable aleatoria x que están en este intervalo.
De esa forma entonces se define lo que es la función de distribución acumulada. No sé si recuerdan un poco cuando veíamos lo referente a distribuciones de frecuencia. Recuerden que había una distribución o una frecuencia relativa acumulada. En esa frecuencia relativa acumulada lo que hacíamos era sumar en zigzags, ¿sí? O ir acumulando frecuencia. Igualmente vamos a hacer aquí para calcular o para definir esta función de distribución acumulada. Veamos un ejemplo para ilustrar mejor. Vamos a tomar como referencia el ejercicio 1, en el cual teníamos que la variable aleatoria y denotaba el número de bolas rojas. De ese ejercicio se obtuvo esta función de probabilidad. Sí, teníamos de que y podía ser igual a 0, 1, 2 y teníamos las probabilidades asociadas a cada uno de esos resultados. Teniendo en cuenta esta función de probabilidad para esa variable aleatoria y, vamos a calcular lo que es la función de distribución acumulada. Entonces vamos a hacer uso de lo que es la definición. ¿Sí? ¿Qué sería f de 0? F de 0 es la probabilidad de que y sea menor o igual que 0. ¿Cuáles son los valores de y que son menores o iguales que 0? Simplemente 0. 0 es el único que cumple esa condición. Por lo tanto, f de 0 sería la probabilidad de que y sea igual a 0. ¿Y eso cuánto es? 1/7. ¿Cómo consigo f de 1? Miren que es diferente la notación. Para la función de probabilidad, f minúsculo. Para la función de distribución acumulada es f mayúscula. ¿Cuánto sería f de 1? Entonces sería la probabilidad de que y sea menor o igual que 1. ¿Cuáles son los valores de y menores o iguales que 1? Menores o iguales que 1, 0 y 1. ¿Sí? ¿Cuánto es la probabilidad de que y sea igual a 0? 1/7. ¿Y de que sea igual a 1? 4/7. Por lo tanto, esto daría 5/7. ¿Qué nos falta conseguir? F de 2. La función de distribución evaluada en 2. Claramente aquí voy a tener entonces todos los posibles valores de la variable aleatoria. ¿Por qué? Porque 2 es el último valor que puede tomar esa variable aleatoria. Es decir, yo voy a conseguir la probabilidad de que y sea menor o igual que 2. ¿Cuáles son los valores de y menores o iguales que 2? 0, 1 y 2. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hago la suma de esas probabilidades asociadas, eso me daría 1. ¿Sí? Y esta sería entonces lo que es la función de distribución acumulada de esa variable aleatoria y. Tenemos aquí los posibles valores de la variable y acá la función de distribución acumulada. F de 0, 1/7, F de 1, 5/7, F de 2, 1. ¿Sí? Y esta sería nuestra función de distribución acumulada. Otra forma de representar la función de distribución acumulada es de manera gráfica. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos graficar esa función de distribución. Para ello, entonces, vamos a mirar de que esa función de distribución va a quedar de forma escalonada, es una función por tramos. Para ello vamos a mirar entonces la función de probabilidad para esa variable aleatoria y. Claramente, cualquier valor por debajo de 0, recordemos que y solamente puede tomar valores entre 0 y 2, es decir, 0, 1 o 2. Cualquier valor que tome y, bueno, cualquier valor que yo dé por debajo de 0 va a tener probabilidad 0. ¿Por qué? Porque no está definido. Y está definida solamente para estos tres valores. Si yo tomo, por ejemplo, menos 1, la probabilidad de que y sea igual a menos 1 es 0. No está definida. Por ejemplo, si tomo el valor de 3, la probabilidad de que y tome un valor de 3 es 0. Y no puede tomar un valor de 3, o un valor de 4, o un valor de 5, o un valor de menos 2. Simplemente puede tomar valores entre 0 y 2. Por lo tanto, la probabilidad de que y, si toma un valor por debajo de 0, la probabilidad acumulada por debajo de ese valor va a ser 0. ¿Sí? Aquí tenemos la probabilidad de que y sea menor que 0 va a ser 0. Si tomo un valor por debajo de 1 y 0,
esa probabilidad va a ser 1/7. ¿Sí? Si tomo un valor entre 1 y menos de 2, esa probabilidad, esa función de distribución acumulada va a ser 5/7. Y si tomo un valor por encima de 2 mayor o igual que 2, entonces esa probabilidad, va a ser igual a 1. De esta forma entonces podemos representar lo que es la función de distribución acumulada, y la gráfica asociada a esa función de distribución acumulada está dada de esta forma. ¿Sí? Por debajo de 0 da 0. Por debajo de 1 sin incluir a 1 da 1/7. Por debajo de 2 sin incluir a 2, bueno, entre 1 y incluyendo a 1, pero sin incluir a 2, cualquier valor ahí va a tener entonces función de distribución acumulada, o f de y igual a 5/7. Por encima o igual a 2, entonces siempre va a tener probabilidad igual a 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo por aquí un valor de 3 que acumulo por debajo de 3, estaré acumulando todos los valores de x, de y. ¿Sí? Entonces sería igual a 1. Eso es lo referente a lo que es la función de distribución acumulada. Miremos ahora el concepto de lo que es el valor esperado de una variable aleatoria que es discreta. Bueno, el valor esperado no es más que el valor medio o el valor promedio de esa variable aleatoria. Para calcular el valor esperado o la media de esa variable aleatoria, lo que debo hacer es, debo conocer primero cuánto es o cuál es la función de probabilidad asociada a esa variable aleatoria. ¿Sí? Para calcular el valor esperado, lo que debo hacer es, voy a tomar cada valor de la variable y la voy a multiplicar por su respectiva probabilidad de ocurrencia. Cuando tenga ya todos esos productos, lo que voy a hacer es, hago la suma de esos productos y eso corresponde a lo que es el valor esperado de esa variable aleatoria. ¿Sí? Como el esperado representa lo que es una media o el valor medio de esa variable aleatoria, debemos obtener también una medida de calidad, es decir, una medida de variabilidad. Vamos a encontrar entonces vamos a definir lo que es la varianza de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Entonces, de igual forma, necesitamos de la función de probabilidad. ¿Cómo hacemos para calcular la varianza de una variable aleatoria que es discreta? Lo que debo hacer es, voy a tomar cada valor de la variable y le voy a restar el valor esperado. Esa diferencia la voy a elevar al cuadrado y voy a multiplicar por la respectiva probabilidad de ocurrencia de ese posible valor de la variable. Hago la suma de todos esos productos y eso corresponde a lo que es la varianza de esa variable aleatoria. De esa forma podríamos obtener lo que es la varianza. Ahora, ¿qué pasa si yo resuelvo o si resolvemos este cuadrado de aquí? Multiplicamos por este factor de acá que corresponde a la probabilidad de ocurrencia y aplicamos términos de sumatoria, pues vamos a llegar a una estructura que es un poco más sencilla y que es la que por lo general siempre o la que más se usa, y para conseguir lo que es la varianza de una variable aleatoria. ¿En qué consiste? En que voy a conseguir el esperado de x al cuadrado y voy a restar el esperado al cuadrado, el esperado de x al cuadrado. ¿Cómo consigo entonces el esperado de x al cuadrado? De igual forma o de forma similar a como obteníamos el esperado. Ahora voy a tomar cada valor de la variable, elevo al cuadrado y multiplico por la probabilidad de ocurrencia asociada a ese valor. Cuando tenga todos esos productos, entonces hago la suma de esos productos y eso corresponde a lo que es el esperado de x al cuadrado. Ojo aquí, lo que va al cuadrado es el valor de la variable, más no la probabilidad. Muchos cometen el error de lo que hacen el producto de x por f de x y después elevan al cuadrado. No, caemos en un error. Lo que debemos hacer es cada valor de la variable al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Cuando ya tengamos entonces el esperado de x al cuadrado, entonces reemplazamos acá y obtenemos lo que es la varianza. Veamos un ejemplo para representar mejor o para ilustrar mejor esos dos conceptos. Calculemos el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria y del ejercicio 1. Recordemos que en el ejercicio 1 definíamos la variable aleatoria y
como el número de bolas rojas obtenidas al momento de seleccionar 2 bolas de una urna que contenía 7 bolas. ¿Sí? Esta era la función de probabilidad asociada a esa variable aleatoria, ¿sí?, que debemos conocer para poder calcular el valor esperado y la varianza. Procedemos a calcular entonces el valor esperado. ¿Cómo obtenemos el valor esperado de esa variable aleatoria? Sencillo, vamos a tomar cada valor de la variable aleatoria y vamos a multiplicar por su respectiva probabilidad de ocurrencia, es decir, 0 por 1 séptimo, 1 por 4 séptimos, 2 por 2 séptimos, y después hacemos la suma de esos productos. ¿Sí? 0 por 1 séptimo, 1 por 4 séptimos, 2 por 2 séptimos. Hacemos la suma y eso nos daría 8 séptimos. Ese sería entonces el valor esperado de la variable aleatoria y. ¿Qué nos falta conseguir? La varianza. ¿Cómo conseguimos la varianza? Bueno, vamos a utilizar la fórmula recursiva. Vamos a determinar primero cuánto es el esperado de y cuadrado. ¿Cómo hacemos para calcular este esperado de y cuadrado? De forma similar a como calculamos el esperado de y. Pero ahora, a esos valores de y los voy a elevar al cuadrado. 0 al cuadrado por 1 séptimo. 1 al cuadrado por 4 séptimos. 2 al cuadrado por 2 séptimos. ¿Sí? 0 al cuadrado por 1 séptimo, 1 al cuadrado por 4 séptimos, 2 al cuadrado por 2 séptimos. Hacemos la suma y eso nos daría 12 séptimos. Esto sería el esperado de y cuadrado. Pero yo debo conseguir la varianza. Yo sé que la varianza es el esperado de y cuadrado menos el esperado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio el esperado de y cuadrado? 12 séptimos. ¿Cuánto nos dio el esperado? El esperado nos dio 8 séptimos. Es decir, 8 séptimos al cuadrado. 12 séptimos menos 8 séptimos al cuadrado. Hacemos aquí esa potencia, nos daría 64 sobre 49. Resolvemos la diferencia, eso nos daría 20 sobre 49. Y esa sería entonces la varianza de esa variable aleatoria. De esta forma terminamos con el ejercicio. Miremos ahora el otro caso correspondiente a una variable aleatoria, y es el caso de variable aleatoria continua. Como hemos dicho, una variable aleatoria continua no es más que una variable aleatoria que tiene espacio muestral continuo. Es decir, cuando una variable aleatoria puede tomar valores en una escala continua, se le denomina variable aleatoria continua. A menudo los posibles valores de una variable aleatoria continua son precisamente los mismos valores incluidos en el espacio muestral continuo. ¿Sí? De esta forma definimos lo que es una variable aleatoria continua. Hay mucha diferencia entre lo que es una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. En los cálculos de probabilidades, en una variable aleatoria discreta hacemos uso de lo que era la sumatoria. Ya acá, cuando la variable aleatoria es continua, esa variable puede tomar valores intermedios, valores decimales. Todo lo contrario pasaba con las variables aleatorias discretas, solamente podían tomar valores enteros. Acá en las variables aleatorias continuas no pasa eso. La variable aleatoria puede tomar cualquier valor en un segmento de recta, es decir, puede tomar infinitos valores. ¿Sí? Ahora bien, para que encontrar la función de probabilidad, que acá ya va a ser la función de densidad de probabilidad, ya se representa de manera diferente. Función de densidad de probabilidad. Para que una función sea una función de densidad de probabilidad, debe cumplir estas dos propiedades, de forma similar como lo teníamos en el caso discreto. Pero acá, bueno, f de x tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x que pertenece a los reales. Y además, bueno, esa función, la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x es igual a 1. ¿Sí? Para que f sea una función de densidad debe cumplir con esas dos condiciones. De ahora en adelante, a la función de densidad de probabilidad la vamos a simbolizar con f de p. ¿Sí? Siempre que damos f de p estamos haciendo referencia a lo que es la función de densidad de probabilidad. Como habíamos dicho, acá la variable aleatoria, al ser continua, puede tomar valores decimales, ¿sí? Y puede tomar infinitos valores. Por lo tanto, ya las probabilidades evaluadas en un punto exacto van a ser
iguales a 0. Sí, recuerden que en las variables discretas podíamos calcular cuánto era la probabilidad de que x sea igual a 1, tanto, de que sea igual a 2, tal valor. Pero acá, siempre que tengamos este tipo de probabilidades, la probabilidad de que x sea igual a un valor exacto, esa probabilidad siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque precisamente la probabilidad lo que va a representar es el área debajo de la curva. ¿Y cuál es el área de un punto? El área de un punto es 0. Sí, precisamente la masa de ese punto es 0. ¿Sí? Siempre vamos a poder calcular probabilidades, pero en un intervalo. Y la probabilidad, cuando tengamos probabilidades de este tipo, lo que va a representar es el área debajo de la curva precisamente en ese intervalo. ¿Sí? Todos sabemos que para calcular el área debajo de una curva se hace uso de lo que es la integral. ¿Sí? La probabilidad de que x sea menor que a va a ser la integral desde menos infinito hasta a de la función de densidad de probabilidad en ese intervalo, ¿sí? Que es el área debajo de la curva. Ahora bien, calcular probabilidades de este tipo va a ser igual a conseguir probabilidades, es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que a es exactamente igual a la probabilidad de que x sea menor estricto que a. ¿Por qué? Porque precisamente la masa en un punto exacto es 0, ¿sí? Por ejemplo, yo podría expresar esta probabilidad, la probabilidad de que x sea menor o igual que a, como la probabilidad de que sea menor que a más la probabilidad de que sea igual a, ¿cierto? Pero en la probabilidad de que sea igual a es 0, ¿sí? Por lo tanto, aquí la probabilidad de que x sea menor o igual que a es exactamente a la probabilidad de que x sea menor estricto que a. De igual forma ocurre con mayor o igual. La probabilidad de que sea mayor o igual que a es igual a la probabilidad de que x sea mayor estricto que a. Ojo aquí, no vayan a confundir estas definiciones con las variables aleatorias discretas. Esto ocurre solamente con las variables aleatorias continuas, precisamente porque la variable puede tomar infinitos puntos, ¿sí? Ahora, ¿cómo conseguimos la probabilidad de que x sea mayor que a? Entonces sería la integral de a hasta más infinito de f de x de x. O también lo podríamos haber calculado como el complemento. Si yo quiero conseguir la probabilidad de que x sea mayor que a, yo lo puedo mirar también como 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que a. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cuál es el complemento de los x mayores que a? Los menores o igual que a. Y sabemos que por probabilidad, la probabilidad del complemento es, bueno, la probabilidad de un evento dado es igual a 1 menos la probabilidad del complemento. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular probabilidades en un intervalo? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x esté entre un valor a y un valor b? Simplemente va a ser la integral de a b de la función de densidad de probabilidad. Teniendo en cuenta esto, entonces, veamos un pequeño ejemplo. Nos dice, supongamos que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados para un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria continua que tiene función de densidad de probabilidad dada por f de x igual a x cuadrado sobre 3 si x está entre menos 1 y 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que está representando x? Miren que x representa el error en la temperatura de reacción, ¿sí? Y 0 en cualquier otro caso. ¿Qué nos piden? Verificar que efectivamente f de x es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria x, y además nos piden encontrar estas dos probabilidades, la probabilidad de que x esté entre 0 y 1 y la probabilidad de que x sea mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer para poder verificar que f de x es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria x? Debemos verificar las dos propiedades, que f de x es mayor o igual que 0 para todo x que pertenece a los reales, y además que la integral de menos infinito hasta más infinito de f de x es igual a 1. ¿Sí? Entonces vamos a probar a verificar que efectivamente f de x sea una función de densidad. Sabemos que f de x es igual a x cuadrado sobre 3
si x está entre menos 1 y 2. Claramente, cualquier valor que yo tome en este intervalo y lo elevo al cuadrado va a ser positivo. ¿Sí? Cualquier valor que yo tome aquí entre menos 1 y 2 al cuadrado, eso es, todo número al cuadrado es positivo, y si elevo sobre, y si divido sobre algo positivo, eso va a dar positivo. Por lo tanto, f de x va a ser siempre mayor o igual que 0 para todo x que pertenece a los reales. Ya tenemos verificada la primera propiedad. Nos falta verificar la más importante, y es de que la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x es igual a 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que f de x está definido entre menos 1 y 2, es decir que por fuera de este intervalo, la f de x es igual a ¿cuánto? F de x es igual a 0, es decir, no está definida. ¿Qué hacemos entonces? La integral de menos infinito hasta más infinito de f de x es la integral de menos 1 hasta 2 de x al cuadrado sobre 3 por dx. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a sacar este 1/3 de la integral. Nos quedaría entonces 1/3 de la integral desde menos 1 hasta 2 de x al cuadrado por dx. ¿Cuánto es la integral de x al cuadrado? Recordemos que la integral de x al cuadrado es, tomo ese exponente, le sumo 1 y eso que me dé lo voy a dividir también entre ese resultado. Es decir, x a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3, 1/3 de x a la 3 sobre 3, evaluado en ¿dónde? Evaluado en menos 1 y en 2. ¿Sí? O en 2 y en menos 1. Esto me daría 1/3 por 1, un 3 por 3 daría 9, es decir, esto daría x a la 3 sobre 9, evaluado en 2 y en 1. Recuerden que para evaluar la función, primero evalúo en el límite superior y luego en el límite inferior. ¿Sí? Evaluando en el límite superior, 2 a la 3 sobre 9 menos 1 a la 3 sobre 9. ¿Sí? Esto me daría 8 noveno. Esto de que está aquí me da negativo. Recuerden que todo número negativo elevado a una potencia impar da negativo. ¿Sí? Esto me daría menos 1 noveno. Menos 1 noveno. Menos por menos da más. 8 noveno más 1 noveno tienen igual denominador. Y 8 más 1, 9. 9 entre 9, 1. Por lo tanto, f de x sí es una función de densidad de probabilidad. Ya hemos probado o hemos verificado que efectivamente f de x es una función de densidad de probabilidad. ¿Qué nos piden después? Conseguir estas dos probabilidades. La probabilidad de que x esté entre 0 y 1 y la probabilidad de que x sea mayor que 0. Consigamos la probabilidad de que x esté entre 0 y 1. ¿Qué debo hacer para conseguir esta probabilidad? Por definición, lo que debo hacer entonces es la integral de 0 a 1 de la función de densidad. De 0 a 1 de la función de densidad. Sabemos que x está definida entre menos 1 y 2. Y yo lo voy a hacer la integral de menos 1 a 2. De 0 a 1. Y para conseguir esa integral, hacemos el mismo procedimiento. Ya sabemos que esa integral, x a la 2 sobre 3, es x a la 3 sobre 9. ¿Evaluado en dónde? En 1 y en 0. Cuando evalúo en 1, 1 a la 3 sobre 9. Cuando evalúo en 0, 0 a la 3 sobre 9. Y esto aquí da ¿cuánto? Esto da 0, simplemente me queda 1, porque 1 a la 3 es 1, 1 sobre 9, 1 noveno. Es decir, que la probabilidad de que x esté entre 0 y 1 es del 11.11%. Calculemos ahora la probabilidad de que x sea mayor que 0. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? De igual forma, voy a conseguir la probabilidad de que x, bueno, sería la probabilidad de que la integral de 0 a más infinito, los mayores que 0. Pero como sabemos que x está definido entre menos 1 y 2, entonces iría ¿de qué? De 0 a 2. ¿Sí? Yo quiero conseguir la integral de 0 a más infinito. Pero que x solamente está definido hasta 2. Entonces sería la integral de 0 a 2. De 0 a 2 de la función de densidad de probabilidad de x a la 2 sobre 3.
sigue siendo la misma integral, x a la 3 sobre 9, lo que cambia son los límites de integración. En este caso sería evaluar en 2 y en 0. Cuando evalúo en 2, 2 a la 3 sobre 9, cuando evalúo en 0, 0 a la 3 sobre 9, y eso me daría 8 novenos. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor que 0 es del 88.89%. Si se dan cuenta, calcular probabilidades es supremamente sencillo. Bueno, si sabemos un poco de lo que son las integrales, entonces debemos hacer un repaso de lo que son las integrales para poder entrar de lleno en el cálculo de probabilidad. Siempre que tengamos una variable aleatoria continua, siempre debemos hacer integrales para calcular esas probabilidades asociadas a esa variable aleatoria. Veamos ahora el concepto de la función de distribución acumulada para una variable aleatoria que es continua. Es similar al caso de la variable es similar al caso discreto, pero ahora ya no va a ser la sumatoria, sino que va a ser la integral. Si yo quiero conseguir la función de distribución acumulada, eso va a ser la integral desde menos infinito hasta x de f de t por dt, donde f es la función de densidad, ¿sí? Voy a tomar la función de densidad, la voy a evaluar en t, voy a integrar con respecto a t esa función evaluada en t, pero desde menos infinito hasta x. ¿Sí? Algunas observaciones que podemos tener en cuenta aquí es de que si ya tenemos definida la función de distribución acumulada, la probabilidad, bueno, si yo quiero conseguir probabilidades, yo lo puedo hacer de manera sencilla, ya no tengo que estar haciendo integrales, sino simplemente hacer uso de esa función de distribución acumulada. Por ejemplo, si quiero conseguir la probabilidad de que x esté entre a y b, simplemente yo aquí lo que hago es tomo la función de distribución acumulada, evalúo en b, ¿sí? Y le resto la función de distribución acumulada evaluada en a. Evalúo en el límite superior y le resto la función de distribución acumulada evaluada en el límite inferior. Si por ejemplo quisiera conseguir simplemente la probabilidad de que x sea menor que b, entonces sería f de b. ¿Sí? Otra observación que podemos tener en cuenta es que si yo tengo la función de distribución acumulada, yo puedo obtener la función de densidad. ¿Cómo lo hago? Derivando la función de distribución acumulada. Es decir, la derivada de la función de distribución acumulada es precisamente la función de densidad. Veamos el siguiente ejemplo. Obtenga la función de distribución acumulada del ejemplo anterior. ¿Sí? Tenemos que en el ejemplo anterior la función de densidad era igual a f de x, x a la 2 sobre 3, con x que estaba entre menos 1 y 2. Queremos obtener la función de distribución acumulada para esa variable aleatoria x. ¿Qué hacemos entonces? Aplicar la definición. ¿Qué me dice la definición? Que la función de distribución acumulada es la integral de menos infinito hasta x de f de t por dt. ¿Qué debo hacer entonces? Evaluar la función de densidad en t, es decir, sería t a la 2 sobre 3, y voy a hacer la integral desde menos infinito hasta x, pero como x está definida entre menos 1 y 2, tiene que comenzar entonces en el mínimo de x, que es 1, desde menos 1 hasta ¿dónde? Hasta x. ¿Sí? Entonces sería la integral desde menos 1 hasta x de t a la 2 sobre 3 por dt. ¿Sí? Ya sabemos que la integral de t a la 2 sobre 3 es t a la 3 sobre 9. Sí, ahora vamos a evaluar esa integral con respecto a x y con respecto a menos 1. Cuando evaluamos con respecto a x, recuerden que siempre evaluamos en el límite superior y le restamos la evaluación en el límite inferior. Cuando evaluamos en el límite superior, entonces quedaría x a la 3 sobre 9 menos, cuando evaluamos en el límite inferior, que es menos 1, menos 1 a la 3 sobre 9. ¿Sí? Tenemos aquí x a la 3 sobre 9. Este de aquí, tenemos que menos 1 a la 3 es menos 1, menos por menos daría más, entonces quedaría más un noveno. X a la 3 sobre 9 más un noveno, eso tenemos que tener x a la 3 más 1
sobre 9. Es decir, que esta sería nuestra función de distribución acumulada para la variable aleatoria x. Si ya tenemos esta función de distribución acumulada, ya puedo calcular cualquier probabilidad de manera sencilla, sin tener que estar haciendo integral. Por ejemplo, vamos a hacer las probabilidades que encontramos en el ejemplo anterior a través de la integral, pero ahora haciendo uso de lo que es la función de distribución acumulada. ¿Sí? En el ejemplo anterior debíamos encontrar cuánto era la probabilidad de que x estuviera entre 0 y 1. Pues haciendo uso de la distribución acumulada, esto va a ser f de 1, la función de distribución evaluada en el límite superior, menos la función de distribución evaluada en el límite inferior. ¿Por qué así? Porque estamos aquí en un intervalo que está acotado por dos valores. ¿Sí? Entonces sería en el límite superior evaluada la función de distribución en ese límite, menos la función de distribución evaluada en el límite inferior. ¿Sí? Cuando yo tomo la función de distribución y evalúo en 1, entonces sabemos que la función de distribución es, x a la 3 más 1 sobre 9. Es decir, 1 a la 3 más 1 sobre 9. Cuando evalúo en 0, 0 a la 3 más 1 sobre 9. ¿Cuánto es 1 a la 3? 1 más 1, 2. 2 sobre 9. Acá esto daría 0, me quedaría entonces 1 noveno. 2 novenos menos 1 noveno, eso daría 1 noveno. Que efectivamente fue el resultado que obtuvimos al momento de hacer el cálculo de probabilidades, pero haciendo uso de la integral. Veamos cómo que nos queda entonces esta probabilidad. Recuerden que para poder calcular probabilidad directamente a través de la función de distribución tienen que ser probabilidades menores o menores igual, que por definición lo que hago es acumular hacia abajo. Aquí estaría acumulando hacia arriba, no podía calcular directamente esa probabilidad haciendo uso de la función de distribución. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, aplico el complemento. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 0? Yo lo puedo escribir como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. ¿Sí? Y esta sí la puedo conseguir directamente a través de la función de distribución acumulada. Esto sería 1 menos f de 0. Esto que está aquí es la función de distribución evaluada en 0. Esto quedaría entonces 1 menos 0 a la 3 más 1 sobre 9. Esto daría un noveno. 1 menos un noveno, eso daría 8 novenos. Efectivamente, este fue el resultado que nos dio al momento de calcular la probabilidad de que x sea mayor que 0, pero a través de la integral. Es decir, si tenemos la función de distribución acumulada, esa función me permite hacer cálculo de probabilidades de una manera más sencilla, porque precisamente lo que voy a hacer es evaluar en esa función de distribución acumulada. Veamos ahora el concepto de valor esperado y varianza. Son conceptos muy similares al que teníamos en el caso discreto, pero ahora ya no vamos a hacer uso de la sumatoria sino de la integral. ¿Cómo calculamos el valor esperado de x? Lo que vamos a hacer es la integral desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x. De esa forma obtenemos lo que es el esperado. ¿Cómo calculamos la varianza por definición? La integral desde menos infinito hasta más infinito de x menos el esperado de x al cuadrado por f de x. Esta sería la forma de encontrar la varianza por definición, pero también la podemos hacer haciendo uso de la fórmula recursiva, que es el esperado de x al cuadrado menos el esperado al cuadrado de x. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para conseguir el esperado de x al cuadrado? Entonces, para conseguir ese esperado de x al cuadrado, vamos a hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito de x al cuadrado por f de x de x. Habiendo encontrado este valor esperado de x al cuadrado, entonces procedo a conseguir la varianza de x. Simplemente en reemplazar cuánto me da este valor esperado de x al cuadrado y lo que me dio el esperado pero al cuadrado. Veamos este ejemplo. Nos dicen, la demanda semanal de Pepsi en miles de litros de una cadena local de tiendas al menudeo es una variable continua x que tiene función de densidad de probabilidad dada por. Esta va a ser la función de densidad de probabilidad, que es 2 por x menos 1
si x está entre 1 y 2 y 0 en cualquier otro caso. Nos piden calcular el valor esperado y la varianza. Comencemos con el valor esperado. ¿Cómo hago para calcular el valor esperado? Bueno, por definición es la integral desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que f de x está definido solamente para valores entre 1 y 2. Es decir, que esta integral de menos infinito hasta más infinito simplemente se reduce a la integral de 1 a 2. ¿Por qué? Porque f de x por fuera de este rango es 0. ¿Sí? Entonces, la integral desde 1 hasta 2. Miren que está definida de 1 a 2. La integral desde 1 hasta 2 de x por f de x. ¿Pero cuánto vale f de x? 2 por x menos 1. Resolvemos este producto aquí. Bueno, primero vamos a sacar este 2 de la integral y nos quedará entonces x al cuadrado menos x. ¿Sí? 2 por la integral de 1 hasta 2 de x al cuadrado menos x por dx. La integral de x al cuadrado, x a la 3 sobre 3. La integral de x a la 2 sobre 2. ¿Sí? 2 por este resultado, por esta integral, evaluado en ¿dónde? En 1 y en 2. Hacemos la evaluación en 2, quedaría 2 a la 3 sobre 3 menos 2 a la 2 sobre 2 menos, ahora evalúo en 1. Donde esté x coloco 1, 1 a la 3 sobre 3, 1 a la 2 sobre 2. Hacemos cada uno de estos procedimientos aquí y llegamos a estos dos resultados. La evaluación en 2 me dio 4 tercios y la evaluación en 1 me dio menos 1 tercio. Menos por menos da más. 4 tercios más 1 tercio, 5 tercios. Es decir, que el esperado de x es 5 tercios. Nos falta calcular la varianza de x. Para calcular la varianza de x vamos a hacer o aplicar la fórmula recursiva. Es decir, vamos a calcular primero cuánto es el esperado de x al cuadrado. El esperado de x al cuadrado por definición es la integral desde menos infinito hasta más infinito de x al cuadrado por f de x. ¿Sí? Habíamos dicho de que f, la variable aleatoria de x, está definida simplemente entre 1 y 2. Es decir, que esta integral desde menos infinito hasta más infinito se reduce a tener la integral desde 1 hasta 2. ¿Por qué? Porque cualquier valor por fuera de este intervalo, su probabilidad es 0. F de x, bueno, su probabilidad no, f de x es 0. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado por la función de densidad. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a sacar ese 2 de la integral y distribuimos este x al cuadrado. X al cuadrado por x y x a la 3. X al cuadrado por 1, x al cuadrado. Entonces me quedaría la integral de 1, la integral desde 1 hasta 2 de x a la 3 menos x al cuadrado por dx. ¿Cuánto es la integral de x a la 3? X a la 4 sobre 4. La integral de x a la 2, x a la 3 sobre 3. Hago la evaluación en 2 y en 1. Cuando evalúo en 2, tenemos esta parte aquí. Cuando evalúo en 1, tenemos esta estructura de acá. La evaluación en 2 me da 8 tercios y la evaluación en 1 me da menos 1 sexto. Menos por menos da más, es decir que el esperado de x al cuadrado es 17 sextos. ¿Sí? Habiendo calculado el esperado de x al cuadrado, entonces sí puedo saber cuánto es la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza de x? La varianza de x es el esperado de x al cuadrado menos el esperado al cuadrado de x. ¿Cuánto es el esperado de x al cuadrado? Nos dio 17 sextos. ¿Sí? ¿Y cuánto nos dio el esperado? El esperado nos dio 5 tercios. 5 tercios al cuadrado. ¿Cuánto es 5 tercios al cuadrado? 25 novenos. Hago la diferencia y eso me da un 18avo. Tengamos en cuenta que la varianza siempre que tiene que ser positiva, mayor o igual que 0. Recuerden eso, es el mismo concepto que teníamos de conseguir la varianza para un conjunto de datos. ¿Sí? Tienen esas mismas propiedades. Esta varianza que tenemos aquí
para esa variable aleatoria tiene que cumplir de que ella siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Si en un caso dado les da negativa, revisen, algo está pasando, algún error cometieron. Con esto terminamos lo referente a lo que es el tema sobre variable aleatoria continua. Si le quedan algunos ejercicios propuestos, y aquí tenemos las referencias